Dios te da una información, Satanás te da otra, y ahí donde entra tu libre albedrío, tu libertad de escoger entre una y la otra. Dios te ofrece el paraíso si le obedece. Satanás, ¿qué te ofrece si tú le obedeces a él? Ese era el único trabajo que tenía, no comer del árbol. Y la embarró. No es un niño chiquito. Él tenía la información suficiente para hacer con ella lo que le diera la voluntad. Le pusieron otra información en la mesa y como hombre con libre albedrío, usted decidió entre una información y la otra. Ya, punto. Eso fue lo que sucedió. Hola, bienvenidos a este nuevo video donde estaré respondiendo dos comentarios que me dejaron en el video anterior que había estado explicando 3 razones principales por las que Dios no había destruido a Lucifer. Bueno, como estaré respondiendo comentarios en este video, solamente voy a leerlo de una vez de inmediato y responderé sobre su argumento. El primer comentario es este. Por cierto, el video se lo estaré dejando por aquí para que vayan y lo vean. Bueno, sin más preámbulo, vamos a leer la parte más importante del comentario. Dice lo siguiente: yo no dejaría a mis hijos solo en casa bajo el cuidado de un pedófilo y asesino declarado. Punto. Con este argumento, él se está refiriendo a Dios, pero este argumento tiene un problema, y es que me está comparando al ser humano con un niño inocente sin conocimiento y está asumiendo de que Dios lo dejó bajo el cuidado de todo lo que ya leyeron, pero lamentablemente esto no es así, porque si nos vamos a la historia de lo que es el ser humano, el que más daño le ha hecho al ser humano es el mismo ser humano. Ahora bien, Lucifer y Dios lo único que hacen el ser humano es poner a elegir entre una cosa y la otra. Y eso se notó en el mismo Edén, donde Dios le dijo al ser humano: no comerás de este árbol. Solamente tenía una tarea el ser humano, Adán tenía una sola tarea. Era, tú podías comer de todo. Ahora bien, de este no comas, porque ciertamente el día que comas, morirás. Pero vino Lucifer y le presentó otra idea del árbol. Entonces aquí es donde vemos que se pone una idea y la otra. Ya dentro de dos ideas, la responsabilidad no es ni tuya ni tuya. La responsabilidad cabe en ti, cae en ti, no en nadie más, porque uno te puso a elegir una cosa y el otro te pone a elegir otra cosa. Ahora bien, la decisión es tuya. Y ahí es donde está el libre albedrío de las personas, donde tú puedes elegir. Tú tienes la libertad de elegir bien o mal. Ahora bien, elegir el bien tiene unas consecuencias que son buenas para ti, pero elegir el mal tiene otras consecuencias que son negativas para ti. Pero sin embargo, hoy en día todavía el ser humano sigue eligiendo lo que le hace daño a él mismo. Por lo que la responsabilidad en ese argumento que me das no tiene valor. ¿Por qué? Porque, que Dios te haya dejado solo no quiere dejar dicho que tú seas un niño inocente. Tú puedes elegir. Tú podías decir no cuando dijiste sí, pero tú elegiste decir que sí. Entonces, ahora, por las consecuencias que se te fueron dichas que serían, tú quieres echarle la culpa a otro. Y eso se hace desde el principio, donde la mujer dijo: fue él, pero el hombre dijo: fue ella. Cuando digo que la mujer dijo que fue él, no me refiero a que la mujer estaba culpando al hombre, sino a la serpiente o a la supuesta serpiente. Entonces, ¿qué dejamos dicho con esto? Que realmente tú no me puedes pintar a mí, en ese argumento, al ser humano como alguien inocente. Dios no dejó a un niño de 5 años bajo el cuidado de nadie. Dios dejó a una persona adulta, a una persona con la información necesaria de lo que él necesitaba saber para decir no. Sin embargo, eligió el sí y llevarle la contraria de esa manera al no que le había dado Dios a él para que se manejara. Pero el sol de hoy seguimos echándole la culpa como el meme de Spider-Man donde fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. Así que no argumentemos de que Dios dejó a un niño indefenso e inocente. Tampoco me acusen de que Lucifer, lo más malvado que hay, y que Dios es malo porque dejó a niños inocentes con ese malvado. No, Dios dejó al hombre con una información necesaria, con la información necesaria para evitar todo lo que había de suceder. Ahora bien, lo dejó con una libertad de escoger y fue donde el primer uso se le dio ahí en ese momento. Fue donde el hombre hizo el primer uso de su libertad para escoger entre lo bueno y entre lo malo.
entre lo que le dijo Dios o entre lo que le dice otro, que todavía hasta el sol de hoy se está eligiendo lo que dice otro y no lo que dice Dios. Y seguimos echándole la responsabilidad a Dios de que Dios es malo porque permite tal cosa, de que Dios es malo porque permite tal cosa, pero no es que Dios lo permite, es el mismo ser humano que se está haciendo daño. Dios le pone a elegir, no es que Dios quiere que suceda. Dios le dice, haz esto, porque si hace lo otro, te va a ir mal, pero aún así tú eliges el mal y luego que te va mal, entonces la responsabilidad es de Dios porque Él lo permitió. No, no es que Él lo permitió. Quien lo permitió fuiste tú, porque Dios simplemente te dio la oportunidad de que tú dijeras que no al mal, pero tú decidiste decir que sí al mal, yéndote en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres que Dios intervenga, no, porque Él lo permite. El problema es que si Dios te dio una libertad de escoger, ¿para qué Él te va a prohibir escoger? Él simplemente te va a decir el resultado no, te va a decir la consecuencia de tú elegir lo que vas a elegir. Por ejemplo, en el Edén, Dios le dijo la consecuencia si elegía comer del árbol, pero aún así el hombre decidió, con todo y conocimiento de la consecuencia, elegir comer del árbol por otra información. Usted cambió una información por otra. Entonces ahí está la libertad de escogencia, tu libre albedrío, donde tú puedes hacer lo que tú quieras con la información que te dé cada quien. Dios te da una información, Satanás te da otra, y ahí donde entra tu libre albedrío. Tu libertad de escoger entre una y la otra. Dios te ofrece el paraíso si le obedece. Satanás, ¿qué te ofrece si tú le obedeces a él? Satanás no te ofrece nada, pero tú sigues eligiéndolo a él, no amándolo, como me dijo uno que revisara mi argumento, porque nadie ama a Satanás. Yo nunca dije que el ser humano ama a Satanás. Yo dije que el ser humano ama lo que ama a Satanás. Y que eligió a Satanás en el sentido de que ellos hacen lo que él dice o lo que él haga, ellos hacen, porque actúan igual que él. En ese sentido es que yo digo que ellos eligieron a Satanás. Entonces, no había inocencia como la persona pintan, como muchos cristianos también pintan, de que, ok, Adán no tenía los ojos abiertos, pero tenía la información necesaria, por lo que eso no te hace inocente. Cuando tú pasas un semáforo en rojo, tú sabes cuáles son las consecuencias. Tú no eres inocente. A ti se te dice que si tú pasas un semáforo en rojo, pueden haber consecuencias negativas. Puede chocar, puede provocar un accidente e incluso pueden llevarte multa a tu casa por esa violación a esa ley. Tú tienes una información. Ya tú tienes la información necesaria para decidir pasarte o no pasarte en rojo en un semáforo. Entonces, vuelvo y repito, ahí fue donde se le dio la información de que si te pasa, Dios le dijo a Adán, si te pasas de ese semáforo en rojo, te van a llevar una multa a tu casa. Pero viene el copiloto que está ahí y le dice, no, a ti no te van a llevar una multa a tu casa. Tú te puedes pasar en rojo. Eso no es nada. Tú verás que no. Pásate, que no te va a pasar nada. Al final, nadie te está viendo. La policía de tránsito no está aquí. Tú miraste todo, pero tú tenías una información en la cabeza. Tú sabes que pasarte en rojo no es bueno, porque ya se te había dado esa información. Ahora bien, tú elegiste la información que te dio ese que está ahí, al lado tuyo, que te convenció, no porque tú eras inocente, sino porque tú elegiste quién te iba a convencer o no. Porque tú como inocente también, Dios te podía convencer de que no te lo comiera. ¿Por qué tú no usaste tu inocencia para decir, ay, no, yo no puedo, porque ya me dijeron que no? No, tú elegiste tu supuesta inocencia para elegir lo otro, lo negativo. Entonces hay inocencia para elegir lo negativo, pero para elegir lo que es correcto no hay inocencia. No me culpe a Adán o al ser humano de que de niños inocentes, de que Dios es malvado porque lo dejó bajo el cuidado de quien. No, Dios no dejó a los hombres bajo el cuidado de nadie. Dios dejó al hombre en la tierra donde Él lo puso, bajo el cuidado de nadie. Él lo dejó con una información y ese era el único trabajo que tenía, no comer del árbol. Y la embarró. No es un niño chiquito. Él tenía la información suficiente para hacer con ella lo que le diera la voluntad. Le pusieron otra información en la mesa y como hombre con libre albedrío usted decidió entre una información y la otra. Ya, punto. Eso fue lo que sucedió. No es que Dios es malvado, porque Dios no fue que Dios te dejó sin información y sin nada que hacer. Dios te dijo a ti lo que iba a suceder. Malo era, Dios hubiera sido malvado si te hubiera dejado a ti sin la información de que si tú comías de ese árbol te iban a pasar cosas malas, pero Dios te dio la información. Dios te dijo que eso era malo. Ahora bien, ya ahí la responsabilidad no es de Dios, la responsabilidad era tuya,
Porque Dios ahí mimito no te podía decir que parar, que no coma, llegué yo, no coma, por favor. Porque entonces, ¿para qué fue la libertad que tenía el hombre de que tú podías escogerlo entre lo bueno y lo malo? O tú simplemente tienes derecho en escoger lo malo, lo bueno. Porque sí, porque Dios quiere que tú tienes nada más que coger lo bueno y ya. Bueno, pasemos al otro comentario. El segundo comentario es este. Y dice, la parte más importante, tu Dios no te da la oportunidad de elegir, sino te obliga a elegirlo, porque si no, te envía al dichoso y real infierno. Esa es una de las partes. Primero vamos a contestar esto. Me dice que no me da la oportunidad de elegir. Te obliga a elegirlo a él, porque si no, te envía al dichoso e irreal infierno. O sea, que es falso el infierno. Eso es otro tema. De que sea falso o no, es un tema aparte. Lo que sí dice la Biblia, con la que yo puedo contestar este argumento, es que el que elige el mal será destruido. Pero ¿qué tú pretendes? Tú estás escuchando lo que tú estás diciendo. Tú me estás diciendo que Dios te obliga a elegirlo a él. Pero ¿cuáles son las condiciones que Dios tiene que son tan negativas? Amar a tu prójimo, amarlo a él, ayudar al pobre, que eso está en la Biblia, ok. No codiciar la mujer de tu prójimo, no hablar mentira, honra a tu padre y a tu madre. Esas son las condiciones que Dios tiene para ganarse la vida eterna. Hablando en su posición de que exista, ¿verdad? Pero tú me estás diciendo a mí, Dios no me está dando la oportunidad de elegir, me está obligando a elegirlo a él, porque si no lo elijo a él, me manda al infierno. Bueno, pero el problema es que el que no lo está eligiendo a él, lo que está es haciendo lo malo. Está un ejemplo, no te estoy hablando de personas que no conocen a Dios y que son buena gente. Yo no te estoy hablando de esa gente. Yo te estoy hablando de la gente que son asesinos, que son pedófilos, que arman guerra, que abusan, que son abusadores, que hablan mentira, que son ladrones, que son homicidios, que sea. Yo te estoy hablando de esa gente. Entonces, esa gente tiene derecho de ganarse el cielo porque Dios es bueno. Los malos también tienen derecho a los beneficios de Dios porque Dios es amor. No, imposible. Es obvio que Dios te está dando la oportunidad de elegir. El problema es que el que lo elige a él le ofrece eso. El que no lo elige, tienen otras consecuencias. Porque partamos desde la premisa de que Dios es el creador de todo y que Dios crea o quiere crear un mundo perfecto, ¿verdad? Donde lo que van a estar ahí fue porque ya pasaron el centro que tenían que pasar y llegaron hasta ahí, ya sea porque Dios lo haya ayudado o no. Pero que Dios lo eligió porque hicieron lo necesario. Porque ahora me dicen otra gente quizás, no, porque no depende del que corra o del que maga. Ok, eso es perfecto, te lo compro. Pero tú tienes que dejar de hacer muchas cosas malas para tú llegar al cielo. Y también tienes que hacer cosas como adorar a Dios, tienes que hacer cosas como reconocer a Cristo para llegar al cielo. Pero vamos a decir, y obligado que yo tengo que reconocer a Cristo. Pero el dueño de la casa pone su regla para entrar. Si tú quieres ganarte el cielo que Dios hizo, tú tienes que cumplir la regla que Él puso para tú entrar al cielo que Él hizo. Eso es partiendo de que es real. Porque cada país tiene sus reglas. Tú no puedes entrar a cualquier país sin una visa. ¿Entiendes? Cada país tiene sus reglas para tú entrar a ese país. Eso es así con la tierra prometida. Dios creó una tierra donde la van a habitar los seres que cumplan con los requisitos que Él ha puesto. Y ahí no entrarán los malos. Por eso, tú para entrar ahí sí estás obligado a obedecer las reglas que tienes que obedecer para poder entrar a esa ciudad que Dios creó, porque Dios la creó para personas especiales, que son aquellos que cumplen con las descripciones necesarias. Y ahí no entran los malos. Si tú dices que tú estás obligado porque si no haces lo que Él dice, entonces te vas para el infierno. Obvio. Si una persona va a tu casa y no cumple las reglas que tú tienes en tu casa, yo estoy seguro que hasta tú mismo lo vas a sacar. Y eso no diga que yo soy amor. No, es que eso no se trata de eso, de que yo soy amor. Por yo ser amor, es que tú todavía estás vivo, aunque no creas en Él, dándote tiempo a que tú un día puedas recapacitar, pero aún así un día tú vas a elegir no. Entonces Dios te deja vivo, haciendo todas tus atrocidades, para que el día que te toque ser juzgado, tú no digas, pero yo no hice eso. No, yo te dejé el tiempo de que lo hiciera, para que tú sepas que te iba a juzgar por algo que tú hiciste. Otro punto importante de su comentario fue en forma de pregunta.
Dice, ¿es de verdad necesario que Dios tiente a alguien que creó y que dice conocer? Mira, lo primero es que ese argumento está un poquito fuera de lugar porque la misma Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, si la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ¿a qué tú te refieres con que Dios tienta a alguien que creó y que dice conocer? O no sé si es que está quizás confundiendo la palabra tentación. Tú estás confundiendo quizás la palabra tentación. Ahora sí, Dios lo que sí pone es pruebas, no tentaciones. Pero son pruebas para saberlo Él, para saber Él. No, para que tú sepas, para que sepas tú, porque uno parte de la premisa de que Dios todo lo sabe. Entonces, si Dios todo lo sabe, Dios te pone prueba para demostrarte a ti lo que Él hará contigo tiene fundamento. Te voy a poner un ejemplo. Dios te pone una prueba de algo para demostrarte a ti que tú no tienes un corazón limpio. Tú entiendes que tú estás bien, pero tú estás bien hasta que la tentación llega, pero eso tú no lo sabes que está dentro de ti. Entonces Dios te va a demostrar a ti que tú no tienes un corazón tan limpio y te pone quizás una pequeñita prueba y te juzgará de manera justa. Pero para que sea justa, tú debiste haberlo cometido. Bueno, la misma Biblia dice que Dios no tienta a nadie, pero bueno, quizá le está confundiendo esa partecita ahí, esa palabra quizá la está confundiendo, porque la misma Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Lo más que Dios puede hacer en ese sentido es ponerte pruebas para demostrarte a ti mismo qué tipo de persona eres tú, ponerte prueba para demostrarte a ti que Dios los juicios lo hace justo. Como por ejemplo un policía si quiere ponerle una prueba y dice, mira, ese hombre que está allí, ese hombre es ladrón. ¿Cómo tú sabes? ¿Tú lo has visto robando? No, pruébamelo para ver si es verdad. Oh, fácil. Mira, chequea. Pone una prueba. No pone una tentación, es una prueba. Porque Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Tú no lo conoces. Entonces, hay cosas dentro de ti que quizás tú mismo desconoces, pero que Dios sí conoce. Entonces, ahí es donde Dios te prueba el tipo de corazón que tú tienes. Por ejemplo, tú tienes un corazón o tú eres una persona desobediente, pero hasta ahora tú no has tenido la oportunidad de darte cuenta. Entonces, ahí está el árbol. Por ejemplo, no comerás de este árbol. Adán no sabía que tenía un corazón desobediente hasta que desobedeció. Entonces, ¿por qué? Si Dios le hubiera dicho a Adán, mira, tú no puedes vivir tantos años, antes de que él cometiera eso, antes de que él desobedeciera, Adán no iba a entender por qué. Dios le había disminuido su cantidad de años, o su cantidad de vida, su cantidad de años. Entonces, para demostrar de que el ser humano no podía vivir tantos años, sino hasta que pasara el filtro totalmente donde todo fuera ya renovado, debía de dejarlo ser, debía de dejarlo tal cual para que él entienda que quizás él es el inicio de la creación, pero no la definitiva, sino que todo iba a partir desde ahí, en modo de prueba. Entonces Dios quiso dejar el árbol como evidencia de que Dios había creado al ser humano perfectamente como Él lo quería, con la libertad de escoger algo, aunque Dios le dijera algo, aunque Dios le dijera lo contrario. Y le probó a Lucifer que sí, le probó al hombre que sí tenía la libertad, y así sucedió. Entonces, Dios no lo tentó. Dios le comprobó su corazón. Entonces, le puso una prueba para probarle a él que era libre. Le puso una prueba para probarle a Satanás de que el hombre tenía la libertad tanto de escoger lo que él dijera como lo que él quería escoger, cualquiera de las cosas. Entonces, en conclusión, para esos dos comentarios, Dios no dejó a un niño inocente bajo el cuidado de alguien ultramente mega malvado, porque no hay nadie más que le haya hecho más daño a lo largo de la historia de la humanidad que el mismo hombre, a él mismo. Entonces el hombre se ha autodestruido porque ha elegido desde el inicio la información que él ha querido escoger. Dios le puso una información, Satanás le puso otra, el hombre escogió entre ambas. Eligió la que él quiso escoger. Entonces la responsabilidad en ese sentido no es de Dios, sino del hombre. En cuanto a que Dios te obliga a escogerlo a él, porque si no te manda al infierno, entonces eso es algo lógico, eso es algo muy obvio, porque el que hace la casa pone la regla
Y tú me estás hablando a mí como que el hacer la voluntad de Dios es algo negativo. No, Dios te está obligando a ser bueno para ganarte, para heredar lo que Él está creando o la ciudad que Él está creando, la Nueva Jerusalén. Para tú ganarte o para tú recibir la herencia, Dios te está obligando a ser bueno para tú recibir algo. Pero aún así, tú eliges ser malo. Estoy hablando de la humanidad, no estoy hablando de ti especialmente. El ser humano elige ser malo, aunque la maldad no le ofrezca nada.